Antes de comenzar Voces Literarias, les ofrecemos a ustedes este corto realizado por María Camila Orozco y enviado a nuestro canal Frisson TV. Nadie extraña al cartero. Era el cartero de la ciudad. Me llamo Custard, pero todos me llaman Cust. Mi oficio no era como el de cualquiera. Era el mensajero de las buenas y las malas noticias. Hasta ahora, sin pensarlo, era el portador de millones de emociones que quedaban plasmadas en las hojas de papel. Transitar por las calles de los barrios, tirar los sobres por debajo de las puertas, andar en bicicleta o simplemente caminar y regresar a la oficina postal. A eso se traducía mi rutina. Pero no es lo que piensan, era mi vocación favorita. La convergencia digital hizo que 8.000 puestos de trabajos desaparecieran porque cada vez más el servicio era deficitario. El auge digital se los ha tragado y a nosotros los carteros también. Las cartas eran el medio que encajaba perfectamente. El papel, el sobre, las estampillas, la relectura de ellas, las esquelas perfumadas, las fotografías a blanco y negro pegadas en el sol, las manchas de pintalabios en forma de beso. Todo ha desaparecido. Ya no hay que esperar semanas, ni meses o días para contarles a nuestros hermanos, amigos, enamorados, nuestras situaciones, emociones o emergencias. Pero aunque nadie extraña el cartero, todos sentirán la nostalgia de sentir el papel, redactar una nota, mirarlo porque no quedó bien, remendar los errores, sentarse y tomarse el tiempo para expresar sentimientos y resumirlos en páginas. O esa sensación que daba al recibir los escritos. Cada vez llegaban menos sobres que dejar en las puertas. Las sonrisas, los abrazos, las propinas, mi rutina, mi trabajo, todo iba desapareciendo y no lograba entender cómo podían dejar de sentir la magia de una carta para que fuera transformada en archivos. Si se lo preguntan, estoy bien. Tengo un nuevo trabajo. Soy vendedor de periódicos. Me la paso de esquina en esquina por las calles del centro. Pero aún me destroza la idea de no poder dejar aquellos sobres llenos de alegría o tristeza. Todas las emociones que sentimos unos por otros. Ahora solo reparto noticias que ya sabemos que no todas son ciertas. Sí, tengo un nuevo trabajo para sobrevivir, pero no soy feliz. Nadie extraña al cartero, excepto yo. En Frisson TV eres importante para nosotros. Si quieres participar en el top 3 de Frisson TV y eres artista, mándanos un video corto en formato vertical con un top 3 de algo que te guste y quieras recomendar a nuestros televidentes. Al final del mismo nos recomiendas algo tuyo como canciones, libros, etc. Y pronto lo compartiremos en nuestras redes. Es hora de regresar. A continuación, el actor John Arlex Forero nos da un ejemplo de cómo realizar el top 3 para Frisson TV. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Frisson TV. Mi nombre es John Arlex Forero Ospina y soy actor de la ciudad de Manizales. El día de hoy
traigo mis 3 recomendados. El primero es el libro El ruido y la furia del escritor estadounidense William Faulkner, que en 1929 nos dejó esta gran maravilla en las letras. El segundo es una obra de arte de 1942, cuando se hizo por primera vez como radionovela y llama El derecho a nacer, del escritor, compositor cubano Félix Cainet. Después esta cinta fue llevada al cine en varios países porque realmente es una maravilla del séptimo arte. Y tercero, la película El puente sobre el río Kwai es otra maravillosa obra de arte. De la historia, hace parte de los galardones de oro. Fue sacada en 1957 y es muy conocida por la canción de sus silbidos, que eso es otra joya, esa canción es otra joya en la forma tan sincronizada en que lo hacen. Así que recomendadísimo. Y a criterio propio, le recomiendo El romancero gitano de Federico García Lorca. Fue escrito en 1928, pero aún sigue vigente. Tanta maravilla en las letras. Mi segundo recomendado propio es una película que marcó un hito también en el cine en 1997. La vita è bella, o en español, La vida es bella. Escrita, producida, dirigida y actuada por Roberto Benigni. Esta película nos muestra a nosotros lo que es capaz de hacer un padre por ver siempre feliz a su hijo, incluso minutos antes de su muerte. Y por último, Las Valquirias de Richard Wagner, compositor alemán, que el 23 de julio de 1851 sacó esta maravilla. Es una ópera impresionante donde habla acerca de los dioses y los hombres, de los amores, de todo lo que tiene que ver con el mundo nórdico. Y realmente es una obra de arte, es una maravilla escucharla. Muy recomendadas. Así que para esta cuarentena ya tenemos plan. Saludos a todos y abrazos armoniosos. Dios los bendiga. A partir del lunes 13 de julio y hasta el viernes 17 de julio a las 7 de la noche tendremos la presentación y el lanzamiento del libro Escritos en Cuarentena a través de Facebook Live por las páginas de Frisón TV y Ligia Acevedo. Además, estaremos regalando el libro en formato digital. Te esperamos.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra cita semanal, transmisión que hace Frisón TV para la comunidad virtual. Voces literarias, presencia y voz de quienes plasman su pensamiento en escritos y hacen de ello su quehacer literario para dejar huella de su paso como testimonio o como legado ante futuras generaciones. Les saluda Ligia Acevedo, conductora del evento, y agradece tanto a los señores invitados como a las personas que ya se han conectado con nosotros y a quienes lo hagan en el futuro para ver esta transmisión en diferido. La aceptación que ha tenido este programa nos complace y compromete a traerles cada sábado nuevos invitados para que compartan un poco de sus avatares por la escritura y que en su propia voz nos dejen escuchar lectura de apartes de su obra. La tarde galana nos trae la presencia de un poeta mexicano y dos colombianos, singulares hacedores de palabras hechas poema, versos que lanzan en libre vuelo a recorrer el mundo. Algunos poetas tienen la fortuna de acompañar el vuelo de sus letras para darles con su presencia y voz la fuerza y color que les individualiza. Así lo han vivido nuestros invitados en muchos espacios diferentes a su residencia, como ya nos contarán. Esta tarde, Juan Armando Rojas, de México, Claudia Patricia Arbeláez, de Antioquia, y Merardo Aristizábal, de Risaralda. Bienvenidos, señores poetas, y gracias por aceptar esta invitación. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en esta tarde. Y seguro que la comunidad virtual va a tener un banquete de poesía con ustedes. Bueno, vamos a presentarlos. En primer lugar, a Claudia Patricia Arbeláez Henao. Nació en la ciudad Santiago de Arma, en Antioquia, ciudad conocida como Río Negro, Antioquia, donde también reside y ejerce la docencia. Es gestora de arte para volar, promociona su poesía, ha participado en festivales nacionales e internacionales de poesía y programas de radio en promoción de Plan Lector. Sus publicaciones: Manual para ver llover, 1999, Exploración literaria, 2012, Mariposario y Libélula Azul, con otro número considerable de textos sueltos que ha dado a conocer no solamente a su región, sino al mundo. Se encuentra publicada en memorias y antologías, Mujeres escritoras en la memoria de Antioquia, 2018 y 2019, y Antología Internacional, Poetas en el Equinoccio, 2018, Dos Quebradas, Risaralda. Tenemos también a Merardo Aristizábal, actor y poeta pereirano. Ha participado como invitado en eventos nacionales e internacionales, tanto de teatro como de literatura, y ha sido traducido al portugués por Antonio Miranda. Sus libros publicados son Botella al mar, Territorio para el deseo, Cazador de sombras, Ni el azor ni la rosa y Código de barras, reseñado en varias antologías nacionales e internacionales. Y tenemos a nuestro invitado especial de fuera de Colombia, al mexicano Juan Armando Rojas, Ciudad Juárez, México. Poeta transfronterizo, narrador y ensayista. Rojas ha publicado 7 poemarios, una monografía sobre poesía mexicana contemporánea, así como coeditado 2 antologías de denuncia poética en contra del feminicidio y la violencia en Ciudad Juárez. Además del inglés, Rojas ha sido traducido al portugués, árabe, italiano. Ha sido invitado a participar en festivales literarios nacionales e internacionales, los más recientes en Colombia e Irak. Y durante la primavera de 2011 fue poeta residente en la Universidad de Coimbra, Portugal. Juan Armando Rojas recibió licenciatura y maestría en Letras Latinoamericanas por la Universidad de Texas en El Paso
y doctorado en la Universidad de Arizona, y en 2002 fue profesor invitado en Amherst College, Massachusetts. Actualmente labora como profesor de español y decano asociado de diversidad e inclusión en la Universidad de Ohio. Bienvenidos, señores poetas, a esta tarde de poesía y de un gran compartir con la ciudad virtual que ahorita nos une en el mundo. Queremos comenzar por hacer una ronda. ¿Cómo va Merardo ahí con su conexión? Vamos a darle paso entonces a la poeta Claudia Patricia Arbeláez. Y le vamos a hacer una pregunta. Y vamos a continuar de pronto, si es posible, en esta ronda, que nos contesten en la misma manera la pregunta que se les hace. Generalmente todos comenzamos a intentar el poema mientras aprendemos español y otras materias. Quizá usted sea o no la excepción. Lo que sí es importante conocer es a qué medios ha recurrido en procura de dar a conocer su obra una vez estructurada y qué resultados ha obtenido. En primer lugar, buenas tardes, Ligia, Merardo, qué rico tener a México, pues, como invitado especial. A ver, Ligia, pues inicialmente, cuando no existía como todo esto de las redes sociales, uno se limitaba a dar a conocer lo que hacía, pues a través de las mismas comunidades que establecía uno con los amigos, con algunos compañeros, a través de cartas, a través de publicaciones básicas, sencillas, y ya con el tiempo, pues con la apertura que se ha dado, con el manejo de las redes sociales, de las comunidades virtuales, de las plataformas que por fortuna se han creado pues como con el paso del tiempo últimamente, entonces es allí donde he tenido la oportunidad de compartir lo que hago, compartir mi trabajo, y una cosa conlleva a la otra, o sea, una red de amigos te abre otra comunidad, una plataforma te lleva a conocer otras personas. He tenido la fortuna de trabajar en algunos programas en línea con California, con otros lugares, donde pues compartimos el quehacer literario de toda una comunidad, no solamente el propio, sino de mucha gente que trabaja en el mundo de la palabra, en el mundo de las letras, por el amor a la poesía, a la literatura en general. Muy bien, poeta Claudia Patricia. Compártenos ahora, para comenzar, uno o dos de tus poemas. Bueno, les voy a compartir entonces del libro La libélula azul, un poema que se llama Historia de balseros. El balsero lo sabe, ha escuchado los silbidos de la mar, diatribas y gritos, torrentes y cantos de sirenas, borbotones de líricas que resuenan al caer dulce la tarde, ya casi la oscuridad anunciada, pero callan. Guardan las historias en una parte de esa memoria que se irá con ellos cuando sea el momento de partir y la errancia marina suelte sus horas. Un poema breve. Explosión. Hay un badajo bajo la sombra, canta libre la campana mientras es acariciada y se cierne en eternas vibraciones entre las raíces hasta explotar. Los poemas. Muy bien, poeta Claudia. Ahora Juan Armando Rojas, no obstante que su biografía nos ha ilustrado un poco de lo que es su vasta actividad cultural, ¿qué nos responde a esta primera pregunta que hemos hecho?
Micrófono. Tenía 12 o 13 años de edad cuando empecé a escribir. Creo que en casa de mis padres aún se conservan por ahí esos cuadernos donde escribía mis primeros intentos de verso o de versificación. Cuando estaba en la preparatoria, creo que ustedes le llaman colegio en Colombia, mi especialidad era físico-matemático. Sin embargo, yo paralelamente estaba leyendo siempre literatura, escribiendo cuentos, escribiendo poemas, de tal manera que cuando llegué a la universidad, yo entré a la carrera de ingeniería mecánica. Al tercer semestre regresé a casa y le dije a mis padres, creo que estoy en la carrera equivocada, yo quiero ser poeta. Recuerdo esa noche durante la cena había un silencio profundo porque ellos no sabían cómo abordar este tema. Hasta que mi papá me preguntó, ¿y cómo piensas vivir? Y le dije, bueno, voy a estudiar para ser profesor de universidad, me interesa poder enseñar literatura y tener el tiempo y aunque sea una economía básica para poder escribir. Hablábamos también, o la pregunta que hacía Ligia, y por cierto, aprovecho este paréntesis para saludar a Claudia, a Merardo, que ya se encuentra aquí. Nosotros nos conocimos en aquel encuentro de poesía Poetas en el Equinoccio hace 3 años, maravilloso encuentro. Precisamente son esos encuentros que empiezan a multiplicarse en el siglo XX, lo que se convierten en plataformas que nos permiten a los poetas de todo el mundo conocernos poco a poco, así como ahora las plataformas digitales nos están permitiendo llegar a los rincones más, ahora sí que remotos del planeta. Y creo que esa es la manera como he podido expandir mi obra. Ligia, creo que nos habías pedido un par de poemas, ¿verdad? Sí, claro, sí, perfecto. Habías mencionado, yo nací y crecí en Ciudad Juárez. Este primer poema, El palpitar, el eco, del libro Río Vertebral, dice así: yo soy la ciudad en medio del desierto, un mimo y un poeta de una ciudad que está en medio del desierto. Soy quien sueña esos cuentos de un mimo y un poeta de una ciudad que duerme al centro del desierto, frontera incierta de un mimo y un poeta que juegan con los sueños de una ciudad en medio del desierto. Voz del silencio, frontera, mimo, poeta, escenario del sueño donde una ciudad observa los destierros del recuerdo. Soy el camino hilando vidas de mimos y poetas que por jugar en serio sueñan los cuentos de una ciudad en medio del desierto. El puente. Un río, 2 países, 3 culturas, 4 rumbos, 4 puentes en el río, 4 mujeres cruzan el puente, 4 hombres esperan a las 4, 4 muertas con una 45 al querer asaltar a 4 gringos, 4 huérfanos, 5 ladrones, 5 amantes, 4 esposas, 3 hijas, 2 hijos abandonados en una ciudad. 5 mojados esperan el cruce de las 5 de la tarde, ya pronto viene el tren. 4 por 4 por 4 se multiplican las maquilas. 4 pesos cada vez que abren la mano si trabajas en el puente. 4 estaciones se escuchan en mi radio cuadrofónico. 4 dedos en la mano, se lo cortaron, se lo llevó el río. 3 kilos de coca confiscados en el puente. 3 hombres detenidos por la migra. 3 pesos ya no son $1. 2 catedrales en la plaza de Juárez. 2 pachucos riñen por una virgen. Ella muere.
Gracias. Gracias, poeta Juan Armando Rojas, por su participación. Ya volveremos luego con ustedes en la siguiente ronda. Le damos paso al poeta y dramaturgo Merardo Aristizábal. Le preguntábamos a los poetas qué medios ha utilizado usted en procura de dar a conocer su obra una vez que ya ha sido estructurada y qué resultados ha obtenido con esa gestión de poner a circular su obra. Bueno, hay mucha tela para cortar de ese pedazo. Tengo una ventaja grandísima y es que nací desde muy joven, decidí encaminarme por la ruta de la actuación, y el teatro, aunado a unos grandes maestros, me ha permitido acercarme a la poesía y a la literatura de una manera diferente. Abordo el poema desde el teatro, desde la teatralidad. Soy muy respetuoso del poeta, soy muy respetuoso de los poetas, y siempre me presento como actor de teatro. La poesía y todo lo demás es un accidente frente a lo que hay que hacer en el teatro. El teatro, la vida misma me puso en el escenario de la poesía, y el mismo teatro me ha ido abriendo las rutas por donde he ido paseando mis trabajos poéticos, y eso me ha permitido salir de Colombia a algunos otros lugares donde, bueno, se ha recibido de una manera muy agradable lo que digo y lo que hago con respecto a la palabra poética. Muy bien, ahorita queremos escuchar esa voz de dramaturgo, esa voz histriónica que también se promueve en el verso de Merardo Aristizábal. Extravío. Te busqué en oscuras cavernas, en eternos laberintos, en el Coliseo romano, en las hogueras medievales, en los aquelarres de Salem, en reinados, condados, aldeas y en mi barrio. Te busqué entre los hombres de la conquista, entré en sus miedos y entré en sus sueños. Nada de diferencia, solo una armadura. Te busqué en tantos caminos que olvidé lo que buscaba y ahora estoy perdido. Una voz, solo una voz que susurre a mi oído que no perdí el tiempo. Si no la encuentro, cortaré en silencio mi oreja. Si Vincent lo hizo, ¿por qué no yo? También son míos los impulsos. Esta oreja mía, envuelta en periódico, la arrojaré a Olodum como un exorcismo. Mi nombre es Merardo Aristizábal y soy actor de teatro. Muchas gracias. Merardo, como ha sido tan difícil que te conectes, queremos aprovechar este instante que tenemos buena recepción tanto para allá como para acá, y seguramente que el público está encantado de ello. Que nos hagas otros 2 poemas para pasar a la siguiente ronda. Espera, dedicado a los poetas indefensos y a Farley Velázquez, director de teatro de Hora 25 en Medellín, uno de los hombres más importantes del teatro de Sudamérica, con el que tuve la oportunidad de trabajar y que tristemente no nos acompaña. Para él, espera. Cualquiera de estas noches, Señor, una bala no perdida encontrará su destino en mi sangre, y será ella quien sellará de golpe este paso momentáneo por la vida. Dirán todos quién fui, lo que hice y no hice. Celebrarán cócteles, Señor, de homenajes póstumos, y serán precisamente mis enemigos, lobos feroces, quienes fragmentarán mi memoria y robarán mis actos. Y no faltará quien ha convocado, digan y canonicen en tu nombre, Señor. Cualquiera de estas noches, mientras me burlo del mundo, un trabajador desconocido me robará la vida para venderla a quienes nunca aprendieron a vivir. Cualquiera de estas noches, besaré la tierra con mi sangre, Señor. Para que no entres en mi casa,
He llenado mi jardín de quiebrapatas y sembré de estacas el camino. Los techos de francotiradores dispuestos a reventarte el corazón y la sangre para que no entres en mi casa. Me he convertido en un chacal asesino para que salgas de mi corazón. ¿Qué arma utilizo? Gracias. Gracias a usted, Merardo. Más adelante volveremos a escuchar su voz. Ahorita Claro que sí. Vamos a dar un saludo a las personas que se encuentran acá conectadas con nosotros en esta tarde. Y nos dice, bajemos un poco, Juan Armando, dice, Yajaira Osorio Toro. Un saludo para mi poeta favorita, Claudia Patricia Arbeláez. Diego Cuervo, buenas tardes. Ana Francisca Rodas Iglesias, y aquí estoy disfrutando escucharles. Gracias, Ana Francisca, gran poeta de Medellín también. Afortunados nosotros de tenerla aquí esta tarde. Melba Inés Ospina, buenas tardes, poetas. Astrid Arboleda, un saludo desde Manizales. Leonisa Calderón, saludos cordiales. Doralba Moreno Londoño, buenas tardes, felicitaciones por ese bello espacio, viaje por el mundo de las letras. Ana Francisca de nuevo, Merardo, ¿dónde estás? Bueno, ya te vimos acá, afortunados. Pedro Serna, saludos doña Ligia, le hago el reconocimiento por estos espacios de cultura que tanto los alegra y también le doy saludos a los poetas que los acompañan. Gracias Pedro Serna, siempre conectado con nosotros. Diego Cuervo, saludos a todos. Ana Francisca, desde Medellín les envío un fuerte abrazo a Claudia, Ligia, a Juan Armando y a Merardo, que se cayó en el foso de los cocodrilos. No, pero se salvó. Esa es la gracia, que se salvó del foso. Astrid Arboleda, Ana Francisca, no, esperemos que él aparezca. Doralba Moreno, Merardín, aparece mi poeta preferido. Ana Francisca, Juan Armando, qué grato volver a degustar tu profunda y comprometida palabra, tu poesía. Yajaira Osorio Toro, un saludo para mi poeta favorita, Claudia Patricia Arbeláez Henao. Diego Cuervo, qué hermosa poesía. Brandon Benítez Roque, Juan Armando Roxas Job, bien poeta paisano, gran poema. Ana Francisca, Claudia, qué alegrón verte de la mano de tu gran pasión literaria, la poesía. Melba Inés, buenas tardes, poetas. Astrid, me gusta mucho escuchar a Merardo Aristizábal. John Fernando Córdoba, Merardo, me encanta esa voz. Doralba Moreno, viejo, hermoso poeta, arranca lágrimas. Inés Henao, muchas felicitaciones para todos, especialmente a mi hija Claudia Patricia Arbeláez. Bien hecho. Ana Francisca Rodas, se les quiere muchísimo. Zenaida Silva, mi poeta Claudia Patricia Arbeláez Henao, mi poeta azul, te quiero mucho. Inés Henao, mi niña, siempre tenía su preferencia por las letras. Mile Martínez, feliz de encontrarlos. Gracias, maestros. Aristizábal, me fascina tu voz desde Bogotá. Bueno, qué maravilla esta comunidad virtual que ahora nos acompaña y otros que permanecen ahí calladitos y que luego verán también el programa en diferido. Segunda pregunta para los poetas. ¿En qué género de la poética enmarca usted sus creaciones? Porque no es solamente lo que hemos visto acá en esta tarde, porque es apenas un abrebocas de lo que ustedes tienen en producción literaria y poética. ¿En qué género la enmarcan? Vamos con Claudia. Eligia, pero espérate, yo digo una cosa, con todos esos mensajes tan lindos que leíste, definitivamente uno cree que la poesía es un espacio reservado para muy poca gente y se da cuenta uno que no. Estos espacios son muy lindos y total gratitud a las personas que están aquí. Mi poesía, pues yo estoy en un camino, Ligia, yo no puedo decir dónde voy a enmarcar
por decir alguna escuela o un estilo poético. Escribo en prosa, trato a veces de rescatar un poquito el verso, no soy muy amiga de... a ver, es que es difícil, para mí es difícil, yo todavía estoy como tratando de encontrar como un camino, pero en este momento es como una exploración, ¿cierto? Es una exploración que hago a través de la palabra y no puedo inscribirme o ¿cómo diría yo? Como etiquetarme en una escuela, en una forma, no creo que todavía pueda hacerlo. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo poesía, que es lo que el público desea en esta tarde, además de conocer algunos aspectos muy particulares de cada uno, como esas las respuestas que nos han dado hasta ahora. Genealogía. De mi gran árbol cuelgan como flores primitivas y racimos de uvas mis abuelas incansables guerreras, mujeres de antaño, bellas, lúcidas y de rezo diario. Musas de mi infancia, de cocinas esmaltadas con aromas caseros, la máquina de moler, el pilón, las flores, el campo y las estrellas. Mis abuelos de historias y a veces de juegos, caminantes dueños de todo y murmullos de montañas, hombres de mirada serena y misas domingueras, uno sentado en la única silla mecedora, otro adentrado en su silencio y en su sombra. Mi madre, dadora de vida, con el útero rasgado después de un viaje antes de tiempo. Mi padre, el camino. Mi madre, maestra de escuela. Mi padre, entre pieles y linos. Los padres de mis padres, seres de campo, de entrañables cánticos que hicieron posible mi llegada un día, sin saber ellos que serían la cuna de mis versos, amores y sueños. Mi mirada de Génesis, detenida entre arbustos, el olor de las comidas, la máquina de coser, los cuentos infantiles, las tareas escolares, los hermanos y los encuentros. De antes los senderos de herradura, de ahora los recuerdos entre el anís, la alborada y las viejas casas. Mis padres, mis abuelos, sus padres y los ecos que me antecedieron, como a mis hermanos, marcarán el camino de mi hijo y los otros hijos en hilos de sangre, y así, de canto en canto, de historia en historia, se teje esta carrera contra el tiempo. Y uno chiquitico, un poema breve, labradora. Los aperos suficientes antes de comenzar la labranza en tu cuerpo, mis manos. Qué bien, que poeta Claudia nos deja ahí en vilo con sus poesías. Merardo, ¿en qué género de la poética? Yo me acostumbré y me gusta mucho escribir poesía carente de rima. Me gusta mucho la poesía blanca, contundente, la palabra precisa, esa palabra fuerte, sin muchos adornos, pero que deja inquieto al espectador pensando cosas. Me marco más como por ese lado de la poesía, maestra. Muy bien. No sé si le respondí la pregunta correctamente. Sí, sí, claro. Se trata de eso, de explicar en qué género más o menos están ustedes construyendo su poesía. El poeta Juan Armando Rojas, ¿qué nos dice al respecto? El micrófono.
Creo que hablar de poesía, y sobre todo si empezamos a hablar de géneros, es tanto como querer abrir 1001 puertas a la misma vez. Uh, yo me concentro mucho en el verso libre, muy similar a lo que dijo Merardo. Me gusta casi científicamente que mis versos tengan una profundidad y una exactitud, especialmente con la respiración cuando los estoy leyendo. En cuanto a temas, hay dos temas que me gustan, en los que me concentro, la naturaleza, y otro de ellos, Claudia ya lo ha iniciado, y es el tema de la familia. Creo que los poetas, cuando estamos escribiendo, estamos pensando tanto o recibiendo tanta información que de la misma manera nos estamos concentrando muchísimo en nuestro propio ser y en la gente que nos rodea, y la gente más cercana que nos rodea, pues obviamente es la familia. Sí, poeta. Muy bien. Queremos escuchar su poesía, poeta Juan Armando Rojas. Es precisamente un poema que escribí pensando en mi abuela materna. Mi abuela materna era curandera en el desierto del norte de México. La abuela Aurora teje una malla de sal para la luna, ilumina caminos hasta el centro de la tierra. Alguna vez creyó fielmente en perseguir las brujas de su infancia. Bordó una sábana de rosas con hilo y tela de las cruces para cubrir los santos. En su oración logró fundir la noche, enamorar a la lechuza. La abuela preparaba el último alimento de las sombras que llegaban a dormir a sus pies. Al verla, vacilaban las estrellas, tiritaban, aprendieron sobre el temblor del frío, y su rostro se impregnó de humedad. En el oráculo de las arañas, la abuela Aurora teje por la noche una malla de sal para la luna. Durante el día junta el polvo de los que no alcanzaron a enterrar su cruz antes del alba. Y uno breve. Ven, cometa, ven a encontrar tu verdadero nombre, a decidir tus pasos, ven a labrar tu rostro sobre una máscara de sal, ven a disparar las 12 flechas del carcaj que has encontrado sobre la llaga del augurio. Ven, cometa, ven a sentir la caricia que solo la piel del durazno logra en su contacto con la lengua. Ven, cometa, ven a encontrarte. Descubrirás que vulnerables somos al tacto más perfecto. Gracias. A usted, poeta Juan Armando. Tercera pregunta. Cuando hace lectura en sitios a donde ha ido, y todos ustedes, como otros de los poetas que han estado acá, han participado en lecturas no solamente para adultos, sino también para jóvenes e incluso para niños. ¿Qué sienten ustedes, qué perciben, que cuál de esos grupos generacionales recibe mejor su poesía? Nos contesta Merardo Aristizábal. Maestra, qué pena que me descarga, pero me repita la pregunta, perdón. ¿Cuál de los grupos para los cuales tú has leído, has compartido en espacios, si los jóvenes, los niños o los adultos reciben mejor tu poesía? Me pasa una cosa muy simpática y una cosa que no entiendo. Casi todo el mundo se le gusta mi trabajo poético, pero los niños, incluso los niños de preescolar, me asombran porque es como si entendieran una poesía tan extraña como la que yo hago, que yo mismo me asombro. Pero he sido muy afortunado porque todos de una u otra manera sienten el poema, ya sea leído en la voz o sentido. El poema se siente cuando lo dice un actor. Creo que los niños son los que más se apegan a mi trabajo poético.
de escuchar de nuevo la poesía del poeta Merardo, vamos a leer algunos saludos acá de las personas que están conectadas. Doralba Moreno Londoño, 3 poetas potentes, dignos de la palabra. Ana Francisca, debo contarles que tengo algunos libros de Juan Armando Rojas y son un tesoro en mi biblioteca. Grande Juan. Mile Martínez, soy docente de literatura y es hermoso, fascinante escuchar a viva voz tanta creatividad. John Fernando Córdoba, Claudia Patricia, saludos, señora de los versos, me encantan sus poemas. Doralba Moreno, hermosa poesía de Claudia Patricia, muy profundo el modo de escribir sus ancestros. Felicitaciones. Astrid Arboleda, Juan Armando, qué grato conocer su obra, gracias por su presencia. Dice Zenaida Silva por acá, muy lindos poemas, gracias poetas por alegrarnos la cuarentena. Claudia Patricia Arbeláez, gracias por invitarme a esta maravillosa reunión de poesías. Juan Fernando Córdoba García dice, maestro Juan Armando, felicitaciones por su obra, gracias por ser parte de este gran proyecto dirigido por Ligia. Gracias. Doralba Moreno Londoño, felicitaciones a los 3 poetas. Me les quito el sombrero. Melba Inés Ospina, qué hermosos poemas, felicitaciones. Aliyah Owens, qué poemas más hermosos por el gran profesor Rojas. Vaya. Zenaida Silva, muy lindos poemas, gracias poetas por alegrarnos la cuarentena. Claudia Patricia Arbeláez, gracias por invitarme a esta maravillosa reunión de poetas. Astrid Arboleda, un abrazo de reconocimiento a los 3 invitados de la tarde. Melba Inés, gracias doña Ligia por permitirnos disfrutar de estas tardes de letras. Y entonces, ahorita continuemos escuchando al poeta Merardo Aristizábal con su lectura. ¿No está? Parece que tenemos algún inconveniente en el momento, pero entonces vamos con Claudia Patricia. Escuchemos su poesía, que la comunidad virtual está encantada de escucharla. Bueno, poder. Cuentan los maestros del decir y el maldecir, que algunos hombres han caído sobre la grama, tendidos y sudorosos al escuchar palabras cargadas de magia. Se contorsionan y botan espuma por la boca y la nariz. La palabra tiene poder, pregonan. Sana, embruja, enreda, da la vida o asesina. Se entierra como una daga en el corazón o un leño ardiente entre la piel. Los curanderos entonan en salmos, desatan nudos, descosen las puntadas que se han hecho a paso de luces, dicen y desdicen sobre los reverdecidos campos bajo los truenos en noches de una tregua llena de lamentos. Pero hay una brecha invisible que desconocen entre cada eslabón. Sin embargo, con una antorcha en cada mano, siguen buscando la cura para tanto maleficio que rueda libre e indeseado, carcomiendo los sembrados y descansando en los fangos renegridos de una esperanza que no alcanza. Ensoñaciones. Escucho antiguos rezos y hechizos en una sola voz, credos colgados del árbol que da a mi ventana. Es medianoche ya. A lo lejos el respiro de la cascada y el canto de las aves nocturnas, y yo muda viendo en el perchero tanta banalidad aglomerada, aguardando vestir aquellos cuerpos que dormitan suspendidos en medio de tanto olvido. Los veo siguiendo la huella de la luz que se filtra por la gran ventana. Intuyo a lo lejos la casa de techo pajizo, los pasos caprichosos de la muerte que amenazan con su presencia. Parece ser la última noche. Hace frío, retumba el galope de los caballos, su fiesta de cabriolas y el eco de las primeras voces
acolitando un sueño. Y les voy a compartir un poema breve. Santuario de espumas, paraíso donde se glorían mis manos, rebotan mis lamidos sin extraviarse. Blandes tu arma para ser sostenida en mi palmar y enclavas en mis venas cada hálito contenido. Claudia, entonces respóndenos la pregunta que teníamos en el aire, por favor. Bueno, Ligia, a ver. Trabajar no. Compartir la poesía, compartir el acto poético, la palabra, con los niños es una locura. Los niños tienen una magia. Los niños pueden ver más allá. Yo no sé, lo que decía Merardo, es como si ellos entendieran, es como si ellos pudieran sentir, ver lo que hay más allá del poema. Pero hay un problema. Los niños son un público muy exigente. Y si a un niño no le gustó algo tuyo, inmediatamente te vas a dar cuenta porque ellos no tienen filtro. Los niños te van diciendo las cosas como son. Ellos no reparan en decir lo que te gusta y lo que no, lo que les gusta y lo que no les gusta. El niño ve en el poeta, lo digo porque yo he compartido poesía con los niños de mi colegio, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo. Yo trabajo con los grandes, pero a veces comparto con los pequeños una que otra vez, y es un encanto, es una maravilla, porque ellos son acogedores, ellos acogen la palabra y ven a la persona que se para allá adelante a leerlos como si fuera un personaje sacado de sus libros. Entonces la experiencia con los niños, obviamente Ligia, es diferente. Cuando yo comparto con los niños, pues trato de compartir poesía, un poco de narrativa y algo que vaya con su edad, obviamente, porque la idea también es que ellos se sientan muy cómodos, pero son un público tremendo, maravilloso para mí. Muy bien, poeta Claudia. Escuchemos entonces la poesía del poeta y dramaturgo Merardo Aristizábal. Me estaba perdiendo otra vez porque se me estaba descargando el aparatico, pues aquí estoy. Muchas gracias por la paciencia. Llegas a tiempo. Ausencia. Perdón, cacería. Se perdió tras las dunas. No mira las huellas. Haría más lenta la marcha. Prefiere morder el polvo con el sol al frente. Sabe que lo espera la incertidumbre. No luce sus plumajes, altivos penachos, carcaj abandonados, recuerdos enmohecidos en la humedad del tiempo. Sara, un sueño. Todo lo que tenga que ver contigo es un sueño. Hastío de piel y miel, ronroneo felino. Todo lo que tenga que ver contigo es una línea limítrofe. Es una línea limítrofe, una muralla de polvo, una barrera de arena. No podré mirarme en tus ojos nuevamente. Mi corazón es de piedra y solo cuencas quedan, miradas vacías. Cábala. Entre carnavales de pólvora, el niño que fui se bañaba en el río. Los vientos de agosto le enseñaron a volar cometas de papel y el trompo de madera, viejo como un sabio que rueda, dibuja en la arena mi destino. Conquistas. Para ser parte de mí, deberás oler a tierra, raíz, nube de juco, viento y ayahuasca. Para llegar a mí, navegarás en el mar amargo. Necesitarás un velero y un reino. Mi nombre es Merardo Aristizábal y soy actor de teatro. Muchas gracias. Gracias, poeta. Y llega entonces en este momento a responder nuestra pregunta el poeta Juan Armando Rojas.
¿Qué nos dice de esa experiencia con los tres grupos generacionales? Definitivamente son tres públicos muy diferentes. Quiero hablar de uno en particular, aunque no es en el cual yo me desarrollo mejor. Sin embargo, fue precisamente ahí en Colombia, en el mismo grupo de lectura con Merardo, que estuvimos en 2 o 3 escuelas. Y recuerdo uno muy bien, que eran niños muy, muy pequeños, y fue fascinante que Merardo tuviera la dicha de iniciar la lectura, porque una vez que los niños, y esto lo mencionó Claudia también, una vez que los niños estaban conectados, ocurrió una magia ahí, un momento mágico en que los niños estaban ya conectadísimos, y ellos eran quienes llevaban realmente la batuta del ritmo. Ellos estaban creando el mundo mágico de la poesía que habíamos llegado a compartir con ellos. Fue maravilloso. Después de la lectura estuvimos firmando cuadernos de escuela durante 2 horas. Oh. Qué experiencia tan maravillosa. Maravilloso. Bueno, poeta, compártanos su poesía. Nube negra, vas a llorar sola al buscarme entre saguaros. Podrás partir el cielo, imaginar la historia, oscurecer el viento, podrás nombrar la noche, podrás llegar por ventanas inconclusas, por la yugular del río, entre afluentes y piedras, donde la esquina se derrama. Habrás de llorar sola, de luto y a escondidas, las horas muertas, sobre pueblos de antigua noche, y al fin merecerás la lluvia. Junto a hombres sin viento, verás el árbol de roca incandescente, y en el agua y en el río, los testigos jurarán que el viento consumió mi cuerpo. Si al rescatarme, nube negra, recogieras cenizas de mis alas, muy sola llorarás al ver mi cuerpo en la llanura. Y el salto del pez. Mientras cae la última gota del diluvio, el árbol desnudo es el centro del mundo. Entre las raíces un pez nada y se imagina un mar vertical que nace en sus escamas. Entre cada escama guarda una ola y en las aletas nace la espuma del mar. Entre las hojas muertas un pez salta y sueña con un río que vierte sus aguas en el cielo de los hombres. Entre cada salto el pez se asoma y observa su efímero reflejo desvanecerse en las vertientes. Es otoño y el árbol no habla. Sus ramas frías se reflejan en el agua, siguen al sueño en el silencio de un pez que busca tocar el corazón del árbol. La última hoja ha caído. Ya es invierno y el árbol calla y sus raíces se estiran hasta tocar los sueños de un pez que escribe versos sobre las páginas de su corteza. Gracias. Gracias a usted, poeta Juan Armando. Tenemos una última pregunta, porque la última pregunta de esta tarde queremos corregir. Quiero preguntarles, porque es algo que siempre el público, y sobre todo aquellos que no hacen poesía, pero que quisieran intentarlo, se preguntan: ¿el poeta nace o se hace formándose de alguna manera? ¿Qué contesta Merardo Aristizábal? Es muy complicada esa pregunta. Es que a los 13 años y medio yo descubrí que lo que quería hacer el resto de mi vida era teatro, que es lo mismo que hacer poesía, que es lo mismo que pintar, que es lo mismo que hacer música. Desde muy joven, accidentalmente, a mi escuelita, que no era mi escuelita porque yo soñaba con estudiar y me iba a llorar a la puerta de la escuela porque no me dejaban entrar, porque tenía 3 años y medio.
y por esa misma época aparecieron unos señores ahí cerca del río Tun, donde vivía con mi abuela y mi mamá, y le dijeron a mi mamá que si se podía acercar hasta la escuelita. Ella me agarró, me medio organizó y me llevó hasta allí, y me dio mucha alegría porque pensé que era que me iban a permitir entrar a esa escuela por primera vez a estudiar, y no, lo que me entraron fue a ver una obra de teatro que no recuerdo el nombre, pero lo simpático de todo es que 15 años después estaba trabajando con ese grupo y en esa misma obra, el grupo llamado Los Oculares, entonces también la poesía y el poeta deben venir en los genes de nuestros antepasados. Eso de nacer a la orilla de un río, en casas de cartón y alimentarme de piedras y de hojas de café, debe ser el destino previo de un poeta. Qué hermosa descripción de lo que ha sido tu vida. En un instante conjugas todo lo que ha sido esa creatividad, esa creación y esos genes que, como tú dices, vienen implícitos al nacer. ¿Qué nos dice la poeta Claudia Patricia al respecto? No, pues a ver si me puede cambiar la pregunta, por favor. No, pues es que es muy difícil realmente responderla. Yo me he sentido enamorada de la palabra desde que estaba muy niña. Mi mamá, particularmente, pienso yo, ella de alguna manera creo que me fue adentrando, de pronto sin ella saberlo, en el mágico mundo de la palabra. Mi mamá, como lo dije en el poema, maestra de escuela, ella me leía cuentos infantiles, cuentos para niños, y ella era contadora de historias, por decirlo de alguna manera. Entonces, pienso y de canciones, y mis tías de cantar mucho, entonces pienso que eso fue alimentando lo que yo ya traía como en el ensueño. No porque a uno le lean cuentos infantiles, entonces ya vas a ser escritor o ya vas a ser poeta, pero sí pienso que eso me fue alimentando de alguna manera. No nací a la orilla del río, ni me crié a la orilla del río, ni tuve las experiencias tan bellas que tuvo Merardo, pero sí he hecho de cada experiencia en mi vida la posibilidad de un poema, porque mi vida se desarrolla a través de la fuerza de la palabra. Para contarles, esta semana hablando con una poeta amiga que está en este momento con nosotros, Ana Francisca, ella me decía, Claudia, a veces es muy importante leer, mucho, obviamente, eso lo sabemos. A veces el afán de escribir tiene que parar un poquito y que sea más el leer. Yo me quedé calladita escuchándola, pero para mí la escritura se convierte como una pulsión, una necesidad constante en mi vida. Yo quisiera poder escribirlo todo, describir y escribir el paisaje, describir los sonidos, los pasos, porque quiero que si alguna vez tengo nietos, que si mi hijo me da nietos y si no me los da, pues no sé, quiero como dejarle a los niños como esa posibilidad de que puedan entender de alguna manera el paso de todo lo que sucede. Es muy fuerte la pasión que yo siento. Eso es todo lo que tengo para decir. Muy bien, creo que está perfectamente clara la respuesta. Y el poeta Juan Armando Rojas, ¿el poeta nace o se hace recibiendo talleres de poesía? ¿Qué opina de eso? Además de las lecturas, sí. En mi opinión es ambos. De la misma manera que puede
nacer por ahí un tenista maravilloso, un jugador de golf o un nadador. El poeta debe nacer con esa sensibilidad. Como lo dijo Claudia, no solamente es la lectura que recibimos antes de dormir por parte de las tías, las madres, las abuelas. Sin embargo, eso influye mucho. Ese es ese nutriente que recibimos, pero es un nutriente intelectual, cultural, pero muy, muy, muy interno. A mí igual, mi tía Licha, quien me crió, es quien me leía cuentos y poemas antes de dormir. Pero de la misma manera yo escuchaba en la otra recámara a mi abuela haciendo, les había comentado que ella era chamana, ella era curandera, entonces en la habitación de enseguida yo la escuchaba hacer oración en su lengua, en el náhuatl del norte de México. Y de la misma manera, además, mi abuela en las mañanas nos levantaba, teníamos que ir a hacer oración a Cristo, pero también nos llevaba al otro lado de la recámara a hacerle oración a Buda, porque mi abuelo fue chino, y también nos inculcaba la oración indígena. Entonces yo creo que esta confluencia de voces dentro de la oración, y aquí no estoy hablando de religión, estoy hablando de oración, es lo que a mí me permitió la entrada a la poesía, tener una voz, un canto interior. Qué maravillosas experiencias las que hemos escuchado esta tarde. Y nos queda como reflexión, creo que dos cositas muy importantes para tener en cuenta en casa. Y es que, ¿por qué no compartir estos espacios también con los niños y los jóvenes? E irlos adentrando a este mundo de la escucha, del poema, para que ellos también vayan incentivándose también en este modo de la escritura. Y otra cosa es también la importancia de leer esos cuentos para los niños. Yo también tengo en mi bagaje inicial esas lecturas y ese narrar de los cuentos de mi madre que me marcaron definitivamente para mi vida. Tenemos un espacio más para saludos y un poema para cada uno antes de ir a la despedida, que siempre es dolorosa. Astrid Arboleda, un abrazo de reconocimiento a los tres poetas de la tarde. Melba Inés Ospina, gracias Ligia por permitirnos disfrutar de estas tardes de letras. Diego Cuervo, Claudia Patricia, definida y para su poesía, conexión directa, gracias. Diego Cuervo, Juan Armando, poesía pulida y llena de entereza, lo invita a uno a escuchar. Muchas gracias. Astrid Arboleda, pez que escribe versos sobre la corteza de un árbol. Diego Cuervo, nacer junto a un río y comiendo piedras y hojas de café. Nació poeta y actor. Qué hermosa imagen de su vida. Astrid Arboleda, qué experiencias de mi vida, posibilidad de un poema. Astrid, diferentes experiencias y miren cómo ha sido su influencia en su quehacer literario y teatral. Ana Francisca, muchas gracias amigos, amigas poetas por la ofrenda de la palabra y la reflexión que nos dejan en esta tarde. Fue especial acompañarme de sus palabras. Bueno, vamos entonces con el poeta Merardo a una despedida con un abrazo poético. Qué maravilloso, ¿cierto? Maravilloso, estoy muy contento y conmovido de compartir escenario con Armando, con Claudia y con usted, Ligia, y con toda la gente maravillosa que nos acompaña. Definitivamente tengo que cerrar este ciclo de poemas de Merardo Aristizábal con esa nostalgia del río Otún. Nostalgia de agua y madera, carne ahumada en pólvora, niñez de trompos y canicas. Huelen tus orillas a bruja traviesa, a parva de tienda, a chocolate espeso. En las noches, la abuela narraba historias mientras el abuelo acompasaba su canto de fuelle con ronquidos que salían del alma. El silbato de la locomotora
Se oye como un fantasma ausente que se estrella contra la noche. Muchas gracias. Me tienen suspirando durísimo aquí. Y bueno, me disculpo por ello, pero a veces es imposible contener la emoción. Claudia Patricia, su poesía. De bosques y otros senderos. Aún en mi oído el crujir de las ramas secas cuando eran cruzadas a pasos nocturnos. Aún en mis ojos la ruta y por fin la cascada. Al anochecer el reflejo de la luna clavado en el río, el canto de los grillos, las luciérnagas en cortejo y el aire ondeando entre las copas de los árboles de aquí para allá, en un remolino de historias no contadas y haciendo más temible el encuentro. Son tantos los senderos que se han hecho a pulso de sueños. Los abuelos lo sabían. Necesitaríamos su voz en nuestras infancias haciendo camino. Veo en mis tardes la quietud de los frailejones que descansan sobre las altas montañas. Siento el aroma de natura tras la colina, la suave escarcha y los muchos mundos que danzan para mí. Tiendo los recuerdos sobre mi hamaca, los duermo, los despierto, los habito y los repongo cuando se van diluyendo. Viene hasta mi casa la luz que atraviesa la jacaranda hecha flor, mientras hago pausas y miro al infinito. Los días pesarosos se han ido bajo la ruana. Las sonatas alcanzan su respiro y ahora más lúcida llego a tamborear las estrellas y las lunas a paso de leyendas. Fue un gusto inmenso estar en este espacio y también estoy muy conmovida. Yo creo que me voy a ir hoy llena de ustedes, de cada uno de ustedes. De verdad que sí, muchas gracias. Gracias a usted, poeta Claudia. Y ahora te encerramos con la participación de Juan Armando Rojas. No sin antes agradecer a todos esta maravillosa tarde, a la comunidad virtual que ha estado conectada y a los poetas que hicieron la maravilla de experiencia en esta tarde de poesía. Juan Armando. Antes de leer, agradezco la invitación, Ligia, también, al igual que Claudia y Merardo, me voy muy conmovido, me voy lleno de poesía y gracias, les agradezco mucho. Huellas en la nieve. Si el escarabajo ya no sostiene al mundo, ¿quién pone las manos en el fuego? ¿Cómo fue que atravesó los ríos un insecto que guardó silencio tantos años? ¿Quién le enseñó a leer las huellas en la nieve? A descubrir su brillo. ¿Cómo fue que se enteró el escarabajo que sin él no hay paraíso en este mundo? Gracias. Gracias, poetas. Gracias, señores de la comunidad virtual. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros. Y no se olviden, el lunes próximo, 13 de julio, 7 de la noche, por este mismo canal, estaremos haciendo el lanzamiento de nuestro libro en Escritos en Cuarentena. Y toda la comunidad que nos acompañe va a tener su libro virtual totalmente gratuito. Tendrán su link para descargarlo. Y bueno, les esperamos a otra tarde de compartir literario. Muchísimas gracias a Brandon Benítez Roque. Buena idea la de acercar más jóvenes hacia las letras. Regularmente no se toma en cuenta la juventud en los encuentros o cosas parecidas. Marta Córdoba. Mi nombre es Marta Estela Córdoba García. Doña Ligia, muchísimas gracias por esta modalidad de compartir, animar y fomentar en aras de la cultura la palabra hecha poesía. Felicitaciones para todos y cada uno de los participantes en esta tertulia. Bendiciones. Fausto Aybar, placer escuchar. Gracias a ustedes, porque gracias también a la comunidad virtual, nosotros nos animamos a seguir
con este trajinar de la poesía cada 8 días, trayendo para ustedes las mejores voces en la literatura y en la poesía. Ana Francisca Rodas Iglesias. Muñequitos, bueno, no sé leer los emoticones, pero bien. Ella es Una hermosa. feliz tarde, una feliz semana. Muchísimas gracias. Frisón TV y Ligia Acevedo con ustedes, Voces Literarias. Gracias. Y recuerden, nuevamente, Escritos en Cuarentena, lanzamiento el próximo lunes, 7 de la noche. Un abrazo virtual para todos y muchas gracias. Adiós.